básicamente con la inmunidad adquirida, ¿ok? Que es la continuación de la clase pasada. Entonces nos quedan algunos elementos que tenemos que ver. Eso es lo que corresponde a la clase de hoy. Tenemos, ¿cierto? Esta es la unidad que estamos trabajando, que es el sistema inmune, la estructura y función, ¿cierto? Y el objetivo que hemos estado tratando en estas clases, ¿ya? En lo cual hemos visto muchos elementos de esto ya están establecidos, pues las características de los microbios patógenos, ¿cierto? Las características del sistema inmune innato y algo de adaptativo, pero hoy día vamos a profundizar un poquito más el sistema inmune adaptativo, ¿ok? Bueno, la respuesta inmunológica, como usted muy bien sabe, tiene tres elementos centrales como son el reconocimiento, la activación y la respuesta efectora, ¿ya? En ella participan diferentes moléculas y células defensivas. Esto ya lo hemos analizado, digamos, lo vamos a ver rápidamente para iniciar la clase. Ahora, existe evidentemente un origen de nuestra individualidad macromolecular. Cada uno de nosotros somos seres diferentes, ¿ya? Por lo tanto, lo que nos diferencia de otras personas están en las moléculas de ADN y la regulación de la síntesis de las proteínas. Entonces ahí tenemos nuestras principales diferencias, ¿cierto? En las moléculas, en el ADN, ¿cierto? Y en las proteínas. Entonces ahí tenemos la gran diferencia que se produce en la identidad macromolecular de las personas. Entonces existen genes que presentan diferencias en su secuencia. Ya eso lo vimos nosotros al principio, la secuencia, ¿cierto? Genómica y todo eso, lo analizamos. Y más del 1% de los individuos de la población. A estos genes, ¿cierto? Se llaman genes polimórficos. Los genes que presentan el mayor grado de polimorfismo corresponden a los del complejo mayor de histocompatibilidad, CMH, sigla, ¿no? En el caso del ser humano, el dominante es el HLA, que contiene genes clase 1, clase 2 y clase 3. ¿Ya? Ahora, los dos primeros tienen que ver con lo que estamos conversando nosotros, porque se encargan de presentar antígenos a los linfocitos T. O sea, se encargan de presentarle el antígeno, ¿ya? A los linfocitos T. Bueno, aquí hay algunas definiciones que se dan arriba, por si acaso ustedes no se acordaban, que es lo que es poligénico, polimórfico y codominante, ¿ya? Que tiene que ver mucho con los genes, ¿cierto? Y los alelos, ¿no? Por ejemplo, polimórfico, genes que presentan múltiples alelos en la población, codominante, en cada célula se expresan los dos alelos de un gen. Entonces, me hizo sentido a mí recordar, ¿cierto? Que eran los genes alelos, ¿ya? Parece que ustedes lo conocieron esto, pero que lo recordaron. Los alelos son formas alternativas del mismo gen que ocupan una misma posición idéntica en los cromosomas homólogos y controlan las mismas características, los mismos caracteres, pero no necesariamente ya la misma información. Esos son los alelos, ¿no? Para que obviamente usted recordara este tema que vimos nosotros. Por ejemplo, ahí, ¿cierto? El color de ojos, ¿no? Ahí vemos, ¿cierto? Del papá y de la mamá, ¿no? Entonces estos son los famosos alelos. Era básicamente lo que usted recordara, el concepto dado que está dentro de la información. ¿Ya? Bueno, el CMH clase 1 y el CMH clase 2 son los importantes para nosotros, como acabo de decir, porque obviamente son los que tienen que ver con los antígenos, ¿cierto? Y unen antígenos propios a no propios y son reconocidos por los linfocitos T, CD8 más, que son unos tipos de linfocitos T especiales, ¿ya? Y el CMH clase 2, ¿no? Que tienen que ver con todo esto que estamos conversando. Por lo tanto, la identidad molecular radica en los antígenos codificados por el CMH clase 1, por cada persona. Esto tiene una combinación de alelos única y repetible, ¿ya? Por lo tanto, la principal tarea del sistema inmunológico adaptativo, que es el que nos preocupa ahora, es mantener esta identidad inalterada. He dicho en otras palabras, mantener la homeostasis macromolecular. ¿Ya? Bueno, esto lo habíamos conversado, ¿cierto? Las células que participan en el sistema de la respuesta inmune, así que lo vamos a decir rápidamente están los linfocitos T, ¿cierto? De los cuales hay dos que son muy importantes, los linfocitos T CD4 y los linfocitos T CD8, ¿no? Esos son muy importantes, ¿ya? Están los linfocitos B, ¿ya? Son importantísimos. Y están las células
killer o las células asesinas, que también la hemos estudiado nosotros y solamente para recordarlas que están presentes en el trabajo. ¿Ya? Ustedes, el trabajo anterior tuvo que hacer un trabajo más detallado de estas células. Y hoy tenemos las células dendricas y los macrófagos también. ¿Ya? También nos conversamos esto y usted también lo investigó. Los linfocitos B, que ya lo hemos visto, y algunas moléculas que participan en la respuesta inmunológica. ¿Ya? Y dentro de este grupo, obviamente, llama la atención y nos vamos a ocupar mucho de esto, de las inmunoglobulinas como anticuerpos que tienen que ver con la inmunidad, ¿cierto?, adquirida. Esto es un poco para recordar lo que nosotros ya hemos trabajado y el trabajo que usted desarrolló en la guía número 4, donde tuvo que hacer un análisis y una definición de cada uno de estos conceptos. Bien. La inmunidad adquirida, que es lo que nos llama la atención, ¿cierto? Ahora, es una inmunidad que actúa, ¿cierto?, frente a parásitos, trasplantes, cáncer ¿cierto?, y microbios patógenos, cuando la inmunidad innata falla. O sea, cuando la inmunidad falla, la innata empieza a actuar, ¿cierto?, la inmunidad adquirida. ¿Ya? ¿Cuáles son las características de esta inmunidad? Es adaptativa, es decir, se adapta al microbio patógeno que está, ¿cierto?, penetrando. Es específica, o sea, responde a un patógeno exclusivo. ¿Ya? Memoria, es decir, tiene memoria. ¿Ya? O sea, protección frente a la reinfección del mismo patógeno. O sea, tiene una memoria que nos permite a nosotros defendernos si se produce nuevamente una infección del mismo microbio patógeno que nos afectó en algún momento determinado. Es un tipo de inmunología evolucionada, ¿no? Se presenta solamente en los vertebrados, es muy diversa, presenta una amplia respuesta frente a los patógenos, y hay en general de dos formas, ¿no? Una celular, que es cierto que está en general guiada por los linfocitos, y una humoral que está, ¿cierto?, por los anticuerpos. Los tipos de inmunidad adquirida que nosotros podemos pensar son con memoria inmunológica y la de efecto temporal, ¿no? La memoria inmunológica es activa, evidentemente, es cuando el organismo genera anticuerpos específicos, o sea, nuestro propio organismo genera estos anticuerpos, y esto puede ocurrir tras una infección. O sea, yo tengo una infección, ¿cierto? Y esto me genera el anticuerpo contra eso, y por lo tanto tengo yo una inmunidad, ¿cierto?, activa, que yo mismo estoy generando, porque tengo la enfermedad y esto me genera entonces una defensa contra esa enfermedad en particular. ¿Ya? Por la inoculación de antígenos, ¿cierto? O sea, esto se ocurre con la vacuna. Entonces ahí tengo las dos formas en que yo puedo construir anticuerpos, ¿no? A través de una inmunidad, ¿cierto?, natural, que es cuando yo tengo la enfermedad y genero, ¿cierto?, el anticuerpo contra esa enfermedad, y obviamente cuando me vacuno, y yo entonces en forma artificial, ¿cierto?, yo genero el microbio, o sea, el anticuerpo contra la enfermedad. ¿Ya? Eso es activa, porque yo mismo estoy generando los anticuerpos. ¿Ya? Y también existe una que es pasiva, cuando el organismo adquiere anticuerpos específicos, por ejemplo, a través de los primeros días, ¿cierto?, de nuestra vida, nosotros a través de la lactancia materna y específicamente el calostro, que es la primera secreción antes de la leche materna, nuestra madre nos entregó muchos anticuerpos, ¿no?, que son muy importantes los primeros días de vida para nosotros. ¿Ya? ¿Okay? Entonces, esa es una cuestión pasiva, porque yo no lo estoy generando, ¿cierto?, sino que me lo están administrando. Y obviamente a través del suero de otros seres, que sería, ¿cierto?, la serológica, ¿cierto?, que es cuando me entregan el suero de otros seres. Entonces, ahí tengo entonces los tipos de inmunidad adquirida, ¿no? Con memoria inmunológica, cuando yo mismo genero mi anticuerpo, o a través de yo haber tenido la enfermedad, ¿cierto?, o a través de una vacuna, o cuando es de efecto temporal, cuando me lo han dado, digamos, por decirlo de alguna manera. ¿Ya? Bueno, ahí tenemos entonces la inmunidad activa, que es cuando, ¿cierto?, el microbio, ¿cierto?, infecta a la persona, ¿cierto? Entonces la persona se recupera y obviamente generó anticuerpos contra esa enfermedad, y esta tiene memoria. O sea, decir tiene memoria significa que tiene los anticuerpos contra esa enfermedad en particular, y es específica. ¿Ya? Y la pasiva, por ejemplo, cuando pasan anticuerpos, ¿cierto?, ¿ya? Y la persona se recupera, pero es específico así, pero no tiene memoria. Esto no,
sirve para el momento, digamos, ¿ya? Para el momento del problema, ¿ya? Entonces, la respuesta inmune, el antígeno, son proteínas virales o bacterianas que en el organismo estimulan la producción de anticuerpos. O sea, eso es el antígeno, ¿ya? El antígeno, ¿cierto?, es lo que genera que el organismo produzca anticuerpos. ¿Ya? Eso es una palabra que hemos repetido muchas veces, ¿cierto?, en nuestras clases. El antígeno, ¿cierto?, son todo aquello que hace que nuestro cuerpo genere o produzca anticuerpos. ¿Ya? Eso se llama antígeno. Por lo tanto, anticuerpos son las proteínas, ¿cierto?, producidas por los linfocitos frente a un antígeno y nos defienden de las enfermedades. La resistencia es la inmunidad, ¿cierto?, que tenemos todos nosotros de contraer ciertas enfermedades, y la susceptibilidad es la baja resistencia a las enfermedades. O sea, estoy muy susceptible de contraer un tipo de enfermedad porque evidentemente yo no tengo los anticuerpos necesarios. Y la inmunidad adquirida, como lo habíamos dicho recién, hay de dos tipos, ¿no? Está la inmunidad celular y la inmunidad, ¿cierto?, humoral. Una tiene que ver, ¿cierto?, con los linfocitos T, y el otro tiene que ver con los linfocitos B. ¿Ya? Entonces, los linfocitos T tienen que ver, ¿cierto?, con todo lo que significa la inmunidad celular, que lo que hacen, ¿cierto?, destruir básicamente las células infectadas, ¿cierto?, por microbios. ¿Ya? O sea, destruyen, estos matan, ¿cierto? Ahí está la fagocitosis y todo eso. ¿Ya? Y los linfocitos B tienen la función, ¿cierto?, de formar los anticuerpos. ¿Ya? Y esos son los que nos van a defender, ¿no? Que es la inmunidad humoral. ¿Ok? Entonces tenemos que la inmunidad celular va a ocurrir cuando obviamente un microbio patógeno ingrese, ¿ya? Por lo tanto ingresa a nuestro cuerpo y empieza a generar sus toxinas y todo lo que hemos conversado, ¿cierto?, en las clases anteriores, ¿ya? Y el linfocito T auxiliar lo detecta y transporta, ¿cierto?, al órgano linfoide, ¿ya? Recuerden que nosotros tenemos órgano linfático, el timo, todo eso que conversamos alguna vez, ¿ya? Y el linfocito T reconoce el antígeno, ¿cierto?, a esta proteína, ¿cierto?, a esto que ha entrado que lo reconoce, ¿ya? Entonces el linfocito T, como ustedes muy bien, se multiplica rápidamente a través de cierto proceso mitótico, ¿ya? Esto es muy rápido, y empieza a diferenciarse a linfocitos T auxiliares, linfocitos T asesinos, supresores, que tienen otros nombres, ¿cierto?, las células Killer y todo eso, ¿ya? Y entonces esto, por lo tanto, finalmente nos logra defender, ¿cierto?, de la invasión del microbio patógeno, ¿ya? Que forma entonces lo que conocemos como la inmunidad celular, ¿no? ¿Okay? Y la otra inmunidad, ¿cierto?, la inmunidad humoral, que ocurre muy parecida, la invasión del patógeno, ¿cierto? El macrófago, ¿cierto?, auxiliar lo detecta y lo transporta al órgano linfoide, el linfocito B reconoce el antígeno y se divide, ¿para qué? Para formar los anticuerpos, ¿cierto? Y para de alguna manera formar las células de memoria, la inmunidad futura, ¿ya? Entonces los anticuerpos son los que nos van a defender contra la invasión de este microbio patógeno. Entonces ahí tenemos entonces la inmunidad celular y la inmunidad humoral, cómo funciona a grandes rasgos, ¿no? Perdón. Entonces acá, en la inmunidad humoral, que en la que nosotros no hemos conversado demasiado, porque de la inmunidad celular hemos conversado, ¿cierto?, en las clases anteriores, los anticuerpos tienen esta, ¿cierto?, funcionan en el fondo fagocitando, visitando, ¿cierto?, a través de, ¿cierto?, los elementos como los macros, ¿cierto? Bueno, ¿qué son los anticuerpos, no? Los anticuerpos son proteínas. Están unidas a los linfocitos B o disueltas en el plasma. Tiene una forma de una Y con 4 cadenas, ¿cierto?, peptídicas, ahí lo podemos apreciar. Ahí está. Una larga y pesada y la otra ligera y pegada al otro lado, ¿ya? Ambas con una región constante y una variable. Según el anticuerpo están unidas por puentes disulfuros, ¿ya? Ahí lo podemos apreciar. Entonces, esto es en forma general la estructura de un anticuerpo. Es una proteína muy importante para nosotros, ¿ya? Famoso anticuerpo. Tenemos distintos tipos de anticuerpos, ¿ya? IgM es un primer anticuerpo en la sangre en la reacción inmune. Algunos aglutinan antígenos, activa complementos y fagocita, ¿ya? El anticuerpo presente en linfocitos y suelo entre un 5 y un 10%. El IgG es el anticuerpo más abundante en la sangre, ¿ya? Es el 80% en la leche materna, activa complemento, protege el feto atravesando la placenta, indica si la infección es activa, facilita la fagocitosis.
El IgA, secretado desde la sangre a la saliva, lágrimas, moco y leche mucosa en un día del 15%, según el microbioma del tracto digestivo, etcétera, etcétera. Bueno, el IgD, ¿cierto? Y el Ig. Ahí tenemos entonces los tipos de anticuerpos, ¿ya? Ig. ¿Okay? Ahí está. Bueno, obviamente en el caso de lo que estamos viviendo hoy día esto es muy importante, hay toda una discusión respecto a esto, porque la presencia de anticuerpos eh, frente al COVID, ¿cierto? Que es la pandemia que nos está azotando, hay toda una discusión y todo un estudio respecto a este tema en este momento, en el sentido de que si realmente el hecho de generar anticuerpos contra el COVID nos va a dar inmunidad. Hay toda una discusión al respecto. Recuerden ustedes que se discutió mucho este asunto de si a mí me daba la enfermedad, ¿cierto? Yo tenía el tiempo de cuarentena adecuado y pasaba los 14 días, ¿cierto? Y todo eso. Y viene a dar a mí, ¿cierto? Un carnet de alta. No sé si se acuerdan de esa discusión, que significaba que yo había tenido la enfermedad y por lo tanto era inmune contra el COVID, ¿cierto? Por haber generado, ¿cierto?, la enfermedad y haber formado los anticuerpos contra esa enfermedad, que específicamente eran de este tipo, ¿no? Este tipo que está acá, los IgG, ¿ya? Y ahí obviamente y esa discusión, después el Ministerio tuvo que sacar esa idea porque eventualmente los estudios mostraban que no era tan seguro el asunto, que la verdad que la persona que había tenido la enfermedad no quedaba tan inmune, ¿ya? O era una inmunidad, ¿cierto?, eh, pasajera, que duraba un cierto tiempo, ¿ya? Eh, y que esta persona podía seguir contagiando. Entonces, una discusión y que sigue hasta el momento, ¿ya? Y se sigue estudiando. Estos son muchos estudios, muchos estudios científicos que están haciendo respecto a esta situación, ¿ya? En el sentido de que es un virus muy variable y por lo tanto, como va evolucionando muy rápido, es probable que si en el momento que tengamos una vacuna, es probable que pueda ocurrir algo parecido a lo que pasa con los resfriados, ¿no? Contra la influenza, que tenemos que todos los años estarnos vacunando, porque esto va mutando, va modificando. Entonces, en el escenario que tenemos hoy día, ¿no? El hecho de que yo tenga COVID, desde el punto de vista teórico, yo tendría que formar anticuerpos contra eso y eso me daría como un cierto tipo de inmunidad, ¿ya? ¿Ok? Pero eso, evidentemente, hoy día es todo en materia de discusión, ¿no? Por lo tanto, esto es lo que nos está entregando, ¿cierto? Lo que sabemos, pero lo otro cada día está saliendo nuevos estudios, ¿ya? Lo que sabemos, evidentemente, hasta el momento es que, en general, ¿no? Si yo tengo una enfermedad, voy a desarrollar ciertos anticuerpos contra esa enfermedad y eso me da un cierto tipo de inmunidad y un cierto tipo de seguridad. Ahora, hay enfermedades que son más complejas que otras, como la que estamos tratando ahora, pero en general, si yo tengo una enfermedad, ¿cierto? Yo voy a generar anticuerpos contra esa enfermedad y eso me da una inmunidad adquirida, con memoria, ¿ya? Ahora, si yo me pongo una vacuna, ¿cierto? Me vacuno, voy a generar los anticuerpos contra esa enfermedad y por lo tanto yo, si tengo contacto contra el microbio, yo me voy a defender, ¿ya? Y eso también es importante. Eso es válido y sigue. Ahora, con respecto a la pandemia, evidentemente nos ha cambiado y nos ha movido el piso y todo esto, las informaciones cambian todos los días. Por eso hay que leer y hay que estar al tanto de lo que está pasando. Bueno, ahí tenemos mecanismos de acción de los anticuerpos, ¿cierto? Que son básicamente neutralizar, ¿cierto? Opsonización, aglutinar, ¿cierto? Y matar, digamos. Básicamente eso es lo que pasa. De ahí podemos ver, ¿cierto? Qué es lo que va pasando en cada etapa, ¿cierto? Se neutraliza, se une el anticuerpo, ¿cierto? A la zona del antígeno, ¿ya? Se recubren los genes patógenos por anticuerpos para facilitar la fagocitosis, ¿cierto? Se cubren, eso se llama opsonización, etapa, ¿ya? Se aglutinan, ¿cierto? Para que también nos ayude el sistema de complemento, ¿no? ¿Se acuerdan de estas proteínas que actuaban cuando empezaban a fallar lo demás? El sistema de complemento también aquí tiene que ver, ¿ya? Y obviamente la idea es matar esto, ¿no? Con las proteínas de complemento. Y ahí, bueno, así actúan entonces los anticuerpos, ¿ya? Neutralizar, ¿cierto? Matar, aglutinar y la opsonización, ¿ya? Los anticuerpos. Bueno, en general podemos hablar entonces de la inmunidad adquirida, que tenemos de dos tipos, ¿no? Con memoria inmunológica y de efecto temporal. La inmunidad activa, ¿cierto? Con memoria inmunológica, es cuando el organismo genera anticuerpos específicos, o sea, nosotros generamos los anticuerpos tras superar una infección, ¿ya?
o a través de una vacunación. Por eso es muy importante la vacunación, ¿no? Y es importante que se vacune, que es cierto que si le dicen tienes que ir a vacunarte al colegio, me refiero a los niños más pequeños, ¿cierto? Hay que vacunarlo, ¿ya? Hay que hacer ese proceso, ¿ya? Y el efecto temporal, que es pasiva, cuando el organismo adquiere anticuerpos específicos, o sea, nosotros no los producimos, sino que los adquirimos, a través de la placenta, ¿cierto? A través del suero de otro organismo, ¿ya? Y tenemos acá un cuadrito de comparativo, para terminar, ¿cierto? Entre la inmunidad innata y la inmunidad adquirida, que usted tenía que construirlo, ya que le doy algunas luces para que obviamente usted tenga algunas ideas cómo hacerlo. El tiempo de respuesta, ¿cierto? En el caso de la innata es inmediata, o sea, inmediata, ¿no? O sea, inmediatamente actúa la inmunidad innata. Recuerden que ahí está la piel, ¿cierto? Están las mucosas, están las secreciones, y están los glóbulos blancos, ¿cierto? Los que actúan en forma inmediata frente a cualquier cuando hay algún tipo de invasión de microbios patógenos. Y la inmunidad adquirida se demora un poquito, ¿cierto? Entre 3 y 5 días, ¿ya? Se demora en actuar. La diversidad, ¿cierto? Inespecífica, o sea, la inmunidad innata te defiende contra cualquier microbio, ¿ya? ¿Okay? La piel te defiende contra cualquier microbio, las secreciones también. Y en el caso de la inmunidad adquirida, ¿cierto? Es específica, ¿ya? Yo tengo el anticuerpo contra esa enfermedad y eso me permite defenderme contra esa enfermedad en particular, ya específica. La especialización, ¿ya? En el caso de la inmunidad innata, presencia de receptores de reconocimiento de patrones moleculares de patógenos, codificado de línea germinal. Esto lo hace igual en todas las células que se expresan, reconocen a muchos comunes o a muchos patógenos. Pues entonces, se fijan que es una respuesta así como generalizada. Por lo tanto, está, como decíamos arriba, inespecífica, y en el caso de la inmunidad adquirida, tiene receptores, los TCR y BCR, codificados en la línea somática. Esto lo hace diferente en cada célula, ¿ya? Por lo tanto, pueden reconocer y discriminar alrededor de 1200 combinaciones moleculares distintas. Por lo tanto, es específica. ¿Tiene memoria? La inmunidad innata no tiene memoria, y la inmunidad adquirida sí tiene memoria, ¿ya? Es una de las grandes diferencias que tiene la inmunidad, ¿ya? Bueno, alumnos, hemos tratado de dar una visión así general de lo que es la inmunidad adquirida hoy día, ¿ya? Destacando que la inmunidad adquirida es una inmunidad que tiene dos tipos, ¿cierto? La activa, ¿cierto? Y la pasiva, que la activa, ¿cierto? Tiene que ver con que yo mismo genero mis anticuerpos, y la pasiva, ¿cierto? Me los entregan, ¿cierto? Me los dan a través de la placenta o de algún tipo de suero, y que esta inmunidad, ¿cierto? Adquirida tiene como dos formas de producirse, una a través de la inmunidad celular, ¿ya? Donde tiene mucha importancia los linfocitos T, ¿ya? Y otra inmunidad que es la inmunidad humoral, donde tiene cierta fundamental importancia los linfocitos B, específicamente a través de los anticuerpos, ¿ya? Una característica importante de la inmunidad adquirida es que esta inmunidad, ¿cierto?, es específica, ¿ya? Nos defiende contra algo en particular, y aparte de eso, ¿cierto?, en general la inmunidad adquirida tiene memoria, ¿ya? O sea, nos permite defendernos si tenemos reinfección del problema, ¿ok? Cosa que no ocurre con la inmunidad innata. Bueno, hay que decir que todo esto evidentemente depende de nuestras condiciones nuestras, ¿cierto?, de nuestra genética, depende de nuestra alimentación, ¿cierto? Y todas esas variables que tienen que ver con la persona en sí misma, ¿ya?